Hoy vamos a iniciar el módulo 4, unidad 2, la amenaza de Andrómeda. Los objetivos de esta unidad son los siguientes. Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que afectan, las patologías relacionadas con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. También tener la capacidad de describir la patogenia de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con sus signos y síntomas en las infecciones humanas. Identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies bacterianas a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Con respecto a las características de los cocos gram positivos, tienen morfología esférica, no producen esporas y están clasificados en varios géneros de acuerdo con la presencia o no de la enzima catalasa. Estas bacterias que tienen morfología esférica y tienen la enzima catalasa se clasifican como Staphylococcus. Las que no la tienen se clasifican como Streptococcus o Enterococcus. Entonces vamos a iniciar con los Staphylococcus. Los Staphylococcus se encuentra el Staphylococcus aureus. Es el más virulento y de importancia clínica. En el laboratorio clínico, mediante la coloración de Gram, se observa su organización de cocos gram positivos en racimos. Son inmóviles, son anaerobios facultativos y también producen la enzima coagulasa. Esta enzima se une a la protrombina de una manera que permite la división del fibrinógeno hacia la fibrina, y esta es característica, y lo separa de las otras especies que son menos virulentas de los estafilococos. Entonces, en esta tabla podemos observar las diferentes especies de Staphylococcus aureus, basándonos en la presencia o no de la enzima coagulasa. Entonces tenemos coagulasa positivo solamente a Staphylococcus aureus. Los coagulasa negativos incluye como Staphylococcus aureus epidermidis, Saprophyticus lundinensis y hemolíticos. Staphylococcus aureus se caracteriza por estar presente en las narinas anteriores, en el perineo, pero además tiene otros diversos factores de virulencia, como las toxinas alfa, superantígenos y la capacidad de formar biopelículas. Técnicamente hablando, Staphylococcus aureus sabemos que coloniza principalmente las narinas anteriores, que el 10 al 30% de la población es portadora. Sin embargo, estas tasas pueden variar y ser mayores entre pacientes y profesionales de la salud. Estas bacterias pueden eliminarse hacia la piel expuesta o hacia la ropa de los portadores, y la propagación puede aumentar al tocarse la cara y la nariz, favoreciendo esas infecciones adquiridas en comunidad. Generalmente estas son endógenas, quiere decir que provienen de un Staphylococcus que está colonizando nuestro propio organismo. Las infecciones intrahospitalarias pueden ser endógenas y se debe a portadores asintomáticos, por decir algún paciente que sea portador asintomático que se somete a alguna cirugía o hay algún daño en su barrera como la piel. Estas bacterias pueden autoinocularse en este lugar de la lesión y podemos tener infecciones de los portadores, o podemos tener infecciones transmitidas desde las manos del personal médico, y ahí es importante resaltar la buena higiene de estos profesionales. Staphylococcus aureus tiene diferentes factores de virulencia que le permite cumplir de manera exitosa ese proceso patogénico.
Dentro de esas estructuras hay diversas proteínas que le permiten su unión a la fibronectina, como lo es el factor clamping A y B. También está el determinante de superficie de hierro, LSDA. También está la cápsula, que es una estructura que me va a inhibir la fagocitosis y la quimiotaxis. Y por otra parte tenemos las toxinas, por ejemplo la toxina del síndrome del choque tóxico. Otras enzimas que son importantes para el daño tisular son la hialuronidasa, coagulasa, fibrolisina y nucleasas. Por ejemplo, la hialuronidasa es importante para hidrolizar el ácido hialurónico en los tejidos conectivos y promover su diseminación en los diversos componentes. Génesis, pues es una bacteria, como vemos, que puede encontrarse en las narinas y en otras localizaciones anatómicas, una vez, por ejemplo, en una lesión de piel, ya sea por una cirugía o un accidente. Entonces la bacteria llega allí y entra a través de esta herida de piel. Y sabemos que entonces el epitelio es una barrera importante. Cuando está dañada, pues permite el ingreso de ella. Pero también va a haber una respuesta inmunológica que va a dar lugar a la producción de citoquinas proinflamatorias para el reconocimiento de este microorganismo a través de los PAMP y así promover la expresión de moléculas de adhesión y de reclutamiento de las células como son los neutrófilos para que lleguen hasta ese sitio de infección. Allí ese reclutamiento favorece ese proceso proinflamatorio y contribuye a la formación de esos abscesos que es característico en las infecciones de Staphylococcus aureus. Y es importante contener esa infección conllevando ese aclaramiento bacteriano para poder depurar esta bacteria. Pero en esta lucha o señalización inmunológica se hace papel dual en donde se contribuye ese daño tisular y adicionalmente pues estamos tratando de eliminar a ese microorganismo. Pero hay toda esa presencia de péptidos antimicrobianos y esa respuesta proinflamatoria que su fin común es eliminar este microorganismo. Es importante reconocer que es una bacteria resistente a antibióticos, particularmente a meticilina y vancomicina. La figura que podemos observar, podemos evidenciar esa evolución de la resistencia con respecto a la aparición de los diferentes antibióticos. La penicilina aparece en 1941, más o menos. A mitad de los años 40 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. Luego, en los años 50, hay un brote de esta bacteria resistente a penicilina. Aparecen otros antibióticos como en el año 58 la vancomicina y en el año 59 la meticilina. Rápidamente en los años 60 vemos que empieza a aparecer cepas que son resistentes a meticilina. Y a finales de los años 60 aparece el primer brote de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en Estados Unidos. Y es muy importante tener en cuenta que estas bacterias resistentes a meticilina estaban asociadas a infecciones intrahospitalarias. Eran cepas que se encontraban dentro de los hospitales. Y luego una distribución mundial de esta cepa se comenzó a observar. Por allá, en los años 90, comenzaron a aparecer una nueva cepa de Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina. Y a finales de los 90 entonces aparece una cepa que es metilina resistente adquirida pero en comunidad, que es muy importante. Luego en los años 2000 aparece Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Todo esto tiene consecuencias a nivel de tratamiento y el aumento de la mortalidad asociadas a estas infecciones. Como definición tenemos
que los Staphylococcus aureus adquiridos en hospitales fueron descritos por primera vez en los años 70 y una emergencia en los 90 con la resistencia emitida por ese cassette denominado MED tipo 1 y 13. Estas bacterias tienen un mayor tiempo de generación, es decir, que se demoran más en crecer y son menos virulentas, y tienen la capacidad de formar biopelículas. Por otra parte, las adquiridas en comunidad fueron descritas por primera vez en el año 97, después de la muerte de 4 niños con neumonía y sepsis. La resistencia que está codificada fue en el cassette MED tipo 4. Adicionalmente, tiene otros factores de virulencia en su sistema, dos componentes que tienen actividad citolítica denominados PBL o Pynton Byzantine Leukocidin, que son cepas adquiridas en la comunidad y producen infecciones severas en piel y tejidos blandos y son consideradas más virulentas que las que son adquiridas a nivel hospitalario. Clínicas son de dos tipos: primarias, porque la genera principalmente el microorganismos, y producidas por toxinas. Quiere decir que aquí está implicado ese factor de virulencia de esas toxinas, más no como tal el patógeno haciendo un daño. Entonces, en la primaria tenemos que hay una presentación que es la foliculitis, el forúnculo, el impétigo bulloso, infecciones de heridas. En las producidas por la toxina, es decir, esa toxina es la que está generando esa presentación clínica, esos signos y síntomas, y es característico en el síndrome de la piel escaldada, el síndrome del shock tóxico y en las intoxicaciones alimentarias. Diagnóstico de este microorganismo: podemos tomar muestras de hisopado de lesiones o nasal, también aspirados de absceso y muestras de sangre. ¿Qué vamos a hacer con estas muestras? Vamos a realizar una coloración de Gram y vamos a observar esos cocos Gram positivos en racimos. También esa muestra la vamos a inocular en un cultivo de agar sangre y vamos a ver ese tipo de hemólisis para hacer también esa identificación de esas colonias y llevar a cabo también ese antibiograma y esas pruebas bioquímicas para confirmar ese perfil de Staphylococcus aureus. Dentro del tratamiento están las penicilinas, las cefalosporinas y la vancomicina. A veces se administra lo que es la eritromicina o clindamicina para esas cepas resistentes a meticilina. Muchas gracias.